Buen día. Este día vamos a ver un tema muy interesante que se llama diseño de amplificador de señal usando un transistor bipolar. Entonces, todos los temas que vimos anteriormente, equilibrio de voltaje, teorema de Thevenin y todos los demás anteriores, nos van a servir y los vamos a aplicar para poder diseñar este amplificador de señal utilizando un transistor bipolar. ¿Por qué se utiliza un transistor bipolar? Bueno, porque es un transistor muy común, se puede encontrar casi en cualquier parte, en cualquier tarjeta de componentes, cualquier aparato, y es una manera muy práctica y barata de poder conseguirlo. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para poder hacer nuestro diseño. ¿En qué consiste? Bueno, la primera dice que es resistencia de base. ¿Cuál es la resistencia de base? Esta es la resistencia de base. Resistencia de emisor, es esta la resistencia de emisor, y que va a multiplicar a la beta del transistor más 1, y todo eso entre 10. ¿Qué es la beta? La beta es un parámetro, una variable que vamos a poder medir si tenemos un multímetro digital. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo obtenemos esto? Para poder diseñar nuestro amplificador. La siguiente fórmula dice que la corriente de la base va a ser igual a la corriente del colector entre la beta del transistor. En esta parte de aquí tenemos otra fórmula que nos indica cómo poder calcular la resistencia o la R2. Es esta la R2. Esta fórmula me va a servir para poder encontrar esta resistencia. ¿Sí? Entonces es resistencia de base, que es esta resistencia de base, entre el voltaje VCC, que es este voltaje VCC, entre el voltaje de la base, este voltaje de la base. Siguiente fórmula, dice R1 va a ser igual a RB, esta resistencia de base, entre 1 menos voltaje de base entre VCC. Entonces, este va a ser mi circuito real, físico, que voy a poder construir. En esta parte tenemos dos capacitores de acoplamiento. Aquí me faltó poner C2. ¿Por qué vamos a tener capacitores de acoplamiento? Bueno, se supone que en esta parte vamos a conectarle voltaje análogo o un voltaje de corriente alterna. Puede ser una señal de audio, por ejemplo, que es lo más común. Una señal de audio, como saben, una señal de audio es un voltaje de corriente alterna variable en el tiempo. Entonces, para aislar mi circuito con respecto al exterior, por eso se le pone un capacitor en la entrada y en la salida. Si le ponemos atención, el voltaje de alimentación lo indicamos con una V mayúscula y el voltaje de corriente alterna lo representamos con V minúscula. VI, voltaje de entrada, VO, voltaje de salida. Son términos utilizados en inglés. Entonces, este va a ser mi circuito físico. Con estas dos fórmulas voy a poder calcular estas dos resistencias. Estas dos es resistencia de colector, resistencia de emisor, y este va a ser mi transistor. Entonces, aquí el transistor lo voy a cerrar en un círculo para que quede diferente al resto del circuito. Bueno, entonces, este circuito que tengo aquí, voy a tener que convertirlo en esto de acá. ¿Sí? Entonces, este va a ser un circuito equivalente. Este circuito que tengo aquí lo tengo que convertir a esto para poder hacer mi análisis, como dice aquí, circuito de análisis. Hago el análisis de este circuito y después me regreso a esto. ¿Para qué? Pues para poder diseñar lo que ando buscando. Entonces, de un principio me van a dar esto y luego voy a poder calcular esto. Entonces, esas son las fórmulas para poder encontrar el Muy bien, continuando con nuestro
tema de diseño de amplificadores. Vamos ahora a utilizar este transistor y este es el número aparte. Entonces es un número aparte genérico. Vamos a buscar ahora en internet las especificaciones del fabricante. En base a este número aparte encontramos el dibujo pictórico. Aquí lo tengo representado. En el dibujo pictórico, en las especificaciones del fabricante, me dice que la terminal número 1, viéndolo de frente, o sea, este de aquí, viene siendo la terminal 1, viene siendo la terminal del emisor. La del medio, la número 2, viene siendo la base. Y la terminal número 3, que es la de la otra orilla, viene siendo el colector. Este es el diagrama físico o pictórico. Este ya sería el esquemático, cómo quedaría representado. Entonces, para poder saber cómo vamos a determinar la beta del transistor, vamos a utilizar nuestro multímetro digital. No vamos a utilizar las puntas. Vamos a moverlo aquí donde dice HFE y utilizamos las marcas que vienen aquí. Ya viene marcado emisor base colector. Previamente ya vimos en las especificaciones del fabricante que ese transistor tiene una polarización NPN, ¿sí? No es PNP. Entonces vamos a introducirlo aquí donde dice NPN y vamos a introducirlo según en base a lo que marca aquí. Entonces aquí dice que es el 1 es el emisor. Entonces el 1 lo voy a poner aquí. La base va en medio y el colector va en la otra orilla. Entonces movemos aquí y lo ponemos donde dice HF. Creo que lo tengo al revés. Bueno, entonces ahí está. Entonces tenemos una beta de 192. Recuerden que la beta no tiene unidades. Bueno, yo marco 191. Entonces, a partir de este valor, vamos a utilizar este dato para nuestros cálculos, para poder diseñar nuestro amplificador. Bueno, vamos con lo que sigue, en lo que es la otra parte del diseño. Muy bien, vamos a continuar con nuestro problema. Entonces, el enunciado dice, diseñar un amplificador de señal con un voltaje de alimentación de 12 volts, lo tenemos escrito, una resistencia de colector, RC de 1 kilo ohm, una resistencia de emisor de 200 ohms, una beta del transistor de 192, que ya la acabamos de medir con el multímetro, y una corriente de colector de 4 mA. Después dice calcular R1 y R2, estos son R1 y R2, mis incógnitas, o lo que voy a buscar, para una máxima variación simétrica, y el voltaje de colector emisor para utilizarlo en la gráfica. Bueno, entonces, como ya vimos anteriormente el circuito físico y el circuito de análisis, y vimos las respectivas fórmulas, vamos a empezar con la primera fórmula, que es para encontrar la resistencia de base. Entonces, tenemos que es RB, aquí va a ser igual a resistencia de emisor, que va a multiplicar a la beta del transistor más 1. Y todo esto entre 10. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia de emisor? Vale 200 ohms. Se multiplica la beta, que son 192 más 1. Y todo esto sobre 10. Entonces, siguiente paso son 200 que multiplican a 193 entre 10. Y el resultado de la multiplicación de 193 por 200 entre 10 son 3860 ohms.
es el valor de mi resistencia de base. Y eso lo voy a poner por aquí, porque este dato lo voy a ocupar más adelante. Entonces, la resistencia de base es 3860 ohms. Muy bien, ¿qué sigue ahora? Vamos a calcular ahora la corriente de base. Entonces, la fórmula para calcular la corriente de la base, según si revisamos nuestro formulario, dice que es corriente de colector entre beta. Corriente de colector dice que son 4 miliamperes. Entre la beta, que son 192. Para poder introducir esto a la calculadora hay que convertir los 4 miliamperes a amperes. Entonces vamos a convertir esto, va a ser 0.004 entre 192. Entonces, dividiendo eso a la calculadora, nos va a dar que son 2.083 por 10 a la menos 5. Entonces, escrito de otra manera, puede ser 20.83 por 10 a la menos 6. Y convertido esto, ¿sí? Lo puedo convertir a 20.83 microamperes. Pasamos de notación científica a ponerlo en una manera en que lo pueda escribir de una manera más corta, sin usar tantos números. Y es exactamente lo mismo. Este es el resultado que me da inicialmente la calculadora. Lo paso a esto y de aquí lo convierto a esto. Bueno, entonces ya tengo la corriente de la base. Entonces, ¿qué sigue? Necesito hacer mi análisis con el circuito. Entonces, ya que tengo estos datos, puedo obtener mi circuito de análisis. Me va a quedar así. Entonces, tenemos que la resistencia de base es esta, vale 3860 ohms. Y me falta encontrar el voltaje de base, que lo represento con una pila. Como saben, una pila en promedio va a manejar o nos usa un voltaje de 1.5 volts aproximadamente. Entonces, vamos a calcular este valor. Vamos a llegar a este valor. Entonces, este es el circuito de análisis. Ya tengo este dato. Voy a buscar este. Entonces, vamos a obtener primero el voltaje de la base. Pero ¿cómo lo voy a obtener? Vamos a hacer el análisis para obtener expresión algebraica, pero esto lo voy a escribir acá. Voy a hacer aquí en pequeño el circuito. Lo que voy a hacer es hacer el análisis de esta malla. Esto que está aquí. Entonces voy a utilizar lo que se llama ley de Kirchhoff de voltaje o LVK. ¿Sí? Entonces, utilizando LVK o ley de Kirchhoff de voltaje, voy a hacer el análisis para poder encontrar una expresión algebraica para poder encontrar el voltaje de la base. Esta es mi incógnita. Ya tengo este valor de resistencia, tengo ¿sí? Entonces voy a buscar
mi expresión algebraica para poder encontrar el voltaje de la base. Entonces, vamos a utilizar lo que es la ley de Ohm y vamos a dejar expresado el voltaje que tengo en esta resistencia, que es la resistencia de la base. Esta es mi RB, este es el voltaje de la base, este es resistencia de emisor y el transistor. Lo que está arriba no me interesa ahorita. Ahorita vamos a analizar esta malla, ¿sí? Entonces, por ley de Ohm, tenemos que es voltaje de la resistencia de base más, aquí hay un detalle, en este punto, en el transistor, como sabemos, en un transistor internamente está construido por diodos. Entonces, el diodo tiene una caída de voltaje de 0.7 volts. Eso es para el análisis. En la vida real sabemos que tiene un poquito más abajo, pero para cuestiones teóricas vamos a utilizar 0.7. Después el voltaje que hay en la resistencia de emisor, vamos a representarlo como VRE. Y esta cantidad de voltaje que hay en todo esto va a ser igual al voltaje que existe en la base, que es VP. Entonces yo ya tengo mi expresión algebraica que representa esta malla. Entonces, por ley de Ohm, lo voy a poner aquí a un lado. La ley de Ohm dice que es el voltaje que va a ser igual a la resistencia por la corriente. Entonces aquí voy a reemplazar a los valores. Entonces voy a poner RB que multiplica a IB más 0.7, que es la caída de voltaje del diodo, más RE por corriente de emisor. Esto es igual al voltaje de la base. Entonces vamos a sustituir. Entonces el voltaje, perdón, la resistencia de la base son 3860 ohms, que multiplican a 20.83 microamperes más 0.7 más 200, ¿dónde está? Son 200 ohms, y que va a multiplicar a la corriente de emisor. Aquí hay un pequeño detalle. La corriente de emisor, lo voy a poner aquí con tinta de otro color. La corriente de emisor es casi igual a la corriente de colector. Y eso lo vamos a demostrar más adelante. Entonces, en base a este punto, entonces podemos decir que la corriente de emisor vale 4000 amperes. Y esto es igual al voltaje de la base. Hay que convertir esto para ver cómo lo vamos a poner en la calculadora. Entonces vamos a poner los valores como es. Son 3860 que multiplican a 0.000002083 amperes más 0.7 más 200 que multiplican a 0.004. Esto es igual al voltaje de la base. Ahora sí, como yo ya tengo expresado a cuánto equivale, puedo ahora reemplazar, bueno, hacer directamente esto en la calculadora para ver cuánto me va a salir. Y esto va a ser 0.0804. Podemos poner a más esos dígitos. Me va a dar mal la calculadora, pero con 4 que utilizamos está bien. Es más que suficiente. Más 0.7
más la multiplicación de 200 por 4000, que viene siendo 0.8. Esto es igual al voltaje de la base. Entonces, si hacemos la suma de todo esto, resulta que el voltaje de la base va a ser igual a 1.54, 1.5804 volts. Ese es el voltaje de base que ya calculamos. Entonces este lo voy a poner por acá, que sea que lo voy a ocupar después. Voltaje de base es igual a 1.5804 volts. Y como les había comentado antes, una pila me da aproximadamente 1.5, y que esto fue lo que acabamos de encontrar. Entonces hasta aquí tenemos hecha una cuarta parte del problema. Ya encontramos el voltaje de la base. Vamos ahora a encontrar por las fórmulas, como ya tenemos las fórmulas para encontrar la resistencia 2 y la resistencia 1, podemos encontrar ahora los valores de esas resistencias. Entonces voy a borrar aquí arriba, creo que estos datos ya los tenemos. Entonces aquí sería vamos a aplicar la fórmula para R2 primero. Vamos a encontrar primero R2. La fórmula para encontrar R2 dice que R2 es igual a resistencia de la base que multiplica R2 es igual a resistencia de base que multiplica el voltaje de la fuente entre el voltaje de la base. Esa va a ser mi fórmula. Entonces vamos a sustituir resistencia de base, acá lo tengo, son 3860 ohms, y esto multiplica el voltaje de la base, pero el voltaje de la fuente, que son 12 volts, entre 1.5804. Entonces, si dividimos 12, primero vamos a dividir 12 entre 1.5804, y ese resultado lo vamos a multiplicar por 3860. Y el resultado de esta multiplicación va a ser 29.309.03 ohms. Para que no nos quede muy grande el número, podemos ponerlo que son 29.3 kilómetros. ¿Sí? Haciendo el redondeo. Bueno, ya encontramos el valor de la R2. Vamos a buscar ahora el valor de la R1. Escribimos la fórmula. R1. Dice la fórmula que es RB entre 1 menos voltaje de base entre voltaje de la fuente. Sustituyendo esto, nos queda que son 3860 entre 1 menos voltaje de la base, que lo tengo, es 1.5804 entre 12. Esto va a ser igual a 3860 entre 1 menos. Vamos a dividir ahora 1.5804 entre 12.
Y el resultado es 0.367. Hacemos la resta y después lo que sale de aquí lo dividimos después entre 3000. Bueno, primero vamos a hacer la resta. Esta resta va a ser igual, lo voy a poner aquí abajo. Vamos a poner 3860 entre 1 menos 0.80683. Después hacemos la resta de este número. Se va a quedar este número y vamos a dividir 3860 entre este. Entonces el valor resultante que vamos a obtener a través de esta división va a ser 4445.46. O si lo queremos compactar, sería 4.44 kiloohms. Y ese es el valor de la R1. Entonces, vamos a hacer el análisis ahora para el circuito, pero ahora de la malla externa. Me van a decir, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, si se acuerdan, este circuito completo estaría en esta parte. Sería la Entonces, ya hicimos el análisis de esta malla, falta la malla externa. O sea, esta parte de aquí. Donde tenemos la resistencia de emisor y la resistencia de colector. Entonces, vamos a analizar ahora esta malla externa. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque nos están pidiendo encontrar el valor de base. El valor del voltaje que tenemos en este punto, el valor de voltaje que hay entre el colector y emisor. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar más adelante para una gráfica. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer vamos a aplicar lo que es ley de Kirchhoff de voltaje para hacer el análisis en la malla externa. Entonces, vamos a dice la ley de Kirchhoff de voltaje que el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes de cada uno, ¿sí? Y todo nos tiene que dar a lo que es la fuente. Bueno, entonces el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje que hay en esta resistencia, que es voltaje del colector, de resistencia del colector, más el voltaje que tenemos en estos terminales, que es voltaje de colector emisor, más el voltaje que tenemos en la resistencia de emisor. Y la suma de la caída de estos tres voltajes me va a dar el voltaje de la fuente. Entonces vamos utilizando EK, ya tenemos mi expresión algebraica. Ahora tenemos que sustituir. Este voltaje ya lo conocemos, son 12. Esto va a ser igual a lo que es el equivalente. Como no tenemos todavía el voltaje, hay que calcularlo. Entonces el voltaje de la resistencia del colector, vamos a calcularlo utilizando el león. Entonces este voltaje lo voy a buscar multiplicando resistencia por corriente. Entonces la resistencia del colector por la corriente del colector más el voltaje del colector emisor, que es mi incógnita, no la sé, lo voy a buscar. Y falta el voltaje equivalente a la resistencia del emisor. Entonces va a ser resistencia por corriente.
Entonces la resistencia de emisor, lo voy a poner aquí, o resistencia de emisor, corriente de emisor. Vamos a sustituir ahora a cuánto vale. Resistencia de colector vale 1 kilo. O la corriente de colector, que son 4 miliamperes. Más voltaje de colector emisor, más resistencia de emisor son 200 ohms, que multiplica a la corriente de emisor. Pero como ya sabemos, ya lo habíamos visto antes, la corriente de emisor es casi igual a la corriente de colector, por eso vamos a volver a poner 4 miliamperes. Entonces, lo que sigue ahora es hacer la multiplicación. Entonces, para ponerlo como es en la calculadora, va a ser 12, que multiplica a 1000, que multiplica a 0.04, más voltaje de colector emisor, más 200, que multiplica a 0.004. Recuerden que estos datos son los que tal y cual los vamos a poner en la calculadora para hacer la multiplicación. Si ya sabemos cómo se maneja esto, sabemos que estos son contrarios. Pues al ser contrarios estos, el kilo se elimina con el mili y nos queda que es 4 por 1. Entonces en este caso aquí serían 12 igual a 4 más voltaje de colector emisor más nos va a faltar lo que es la multiplicación de 200 por esto y esto nos da 0.8. Entonces, ¿qué sigue? Como esta es mi incógnita, esto es lo que ando buscando, entonces todo lo demás lo voy a pasar del otro lado del signo de igual. Entonces, de esa manera voy a despejar y voy a encontrar lo que ando buscando. Entonces voy a acomodarlo nada más, sería voltaje de colector emisor. ¿Sí? Entonces paso esto de este lado, va a ser 12, no cambia, pero esto sí cambia en el signo, todo va a ser menos 4, menos 0.8. Y la resta de todo esto me va a dar 7.2 volts. Y ese es mi voltaje de colector emisor. Entonces, ¿cómo me queda ahora mi circuito ya de manera práctica? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ya con los datos que acabamos de calcular, aquí tenemos que esta resistencia 1, la R1 es esta de aquí abajo, vale 4.44 kilos y la resistencia 2 vale 29.3 kilos. Esta se supone que es la de colector, mide 1 kilo y esta 200 ohms. Ahora, ¿cómo voy a saber que mi cálculo está bien hecho? Bueno, ahorita vamos a hacer la gráfica. En la gráfica nos vamos a dar cuenta cómo es que salió este resultado. Muy bien, entonces la siguiente parte del problema es hacer la gráfica. Entonces, en esta gráfica va a estar expuesto, vamos a graficar corriente contra voltaje. ¿Cómo vamos a determinar la escala máxima de esta corriente que vamos a graficar? Bueno, esto lo vamos a obtener a través de la malla externa de nuestro circuito. Como sabemos,
aquí el voltaje total es igual a 12 volts. Entonces, necesito encontrar la corriente máxima que pasa por esta malla externa. ¿Cómo voy a obtener eso? Bueno, entonces tenemos que es la corriente total del circuito, que es, estoy suponiendo que es la corriente máxima que el transistor puede soportar con este arreglo resistivo. Entonces, como sabemos, la corriente total la voy a obtener a través de la ley de Ohm. Entonces dice que es voltaje total entre serie total. En este caso son 12 volts entre la RT, viene siendo corriente de colector más, perdón, resistencia de emisor, resistencia de colector más resistencia de emisor. Viene siendo 1 kilo más 200. Entonces esta corriente va a ser igual a 12 entre 1.2 kilo ohms. O en su defecto, si lo hago de meterlo en la calculadora, van a ser 1200 ohms. Haciendo esta división, van a ser 10 miliamperes. O en su defecto, la calculadora les tiene que dar 0.01 ampere cuando hacen la división. Entonces, ¿por qué tenemos que encontrar este valor? Resulta que en la gráfica mi corriente máxima va a ser esta precisamente, 10 miliamperes. Y el voltaje máximo que voy a poner acá son 12 volts, que es el voltaje de la fuente. Entonces, voy a hacer una línea que va a atravesar mi gráfica, que va desde los 10 miliamperes hasta los 12 volts. Yo les recomiendo que lo hagan en su cuaderno, de preferencia que sea de cuadrícula, para que les quede mejor que a mí. Entonces, hacemos esa línea de 10 miliamperes a los 12 volts. Esa va a ser mi línea de trabajo. Después, voy a graficar la corriente propuesta. En un principio se dijo que la corriente es de 4 miliamperes del colector. Entonces, partimos de aquí de 0 y la corriente va a llegar hasta los 4 miliamperes, aquí. Y esta corriente se mantiene porque es la corriente de trabajo. Entonces, hasta aquí va a llegar. Entonces, aquí donde se unen, hacemos una línea puntiaguda hacia abajo. Y al llegar aquí abajo, vamos a tener el voltaje que debemos calcular. Entonces, aquí en esta parte vamos a llegar a lo que calculamos que son 7.2 volts. Entonces, en esta parte de la gráfica tenemos 7.2 volts. En esta parte de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta gráfica no es una máxima variación simétrica, sino que está en un extremo hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar a la hora de que queramos introducirle a este amplificador una señal más grande? Pues resulta que en esta señal, vamos a suponer que es una señal de audio, va a empezar a hacer esto, va a empezar a trabajar. Pero al momento de que le demos toda la potencia, va a llegar aquí. Esta señal va a llegar a esta señal de corte, pero acá arriba no. Entonces, nuestra señal no va a trabajar a una máxima variación simétrica. Va a topar en esta parte de aquí abajo. Y eso se dice que se llama distorsión. Entonces, esa distorsión me va a provocar que mi amplificador no trabaje correctamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Si le ponemos atención,
en esta parte, si tenemos 10 el máximo y 4 es esta parte, entonces para mi máxima variación simétrica tendría que yo trabajar a 5 miliamperes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Hacer otra vez el cálculo para una máxima variación simétrica para que mi amplificador trabaje correctamente. O sea, en lugar de calcular para 4 miliamperes, tengo que hacer el cálculo para 5 miliamperes en lugar de 4. ¿Por qué? Porque voy a tener este problema de que voy a tener esa distorsión. Si lo pongo a 5, a la hora de darle toda la potencia al amplificador, sí se va a distorsionar, pero va a ser simétrico la distorsión. ¿Sí? Va a ser lo más probablemente que vaya a ser simétrica la distorsión tanto arriba como abajo. Siempre y cuando hayamos encontrado los valores correctos de R1 y R2 que previamente debimos haber calculado, tomando en cuenta también de la tolerancia tanto de las resistencias como de los instrumentos que vamos a utilizar como del transistor. Entonces vamos a hacer la corrección en el siguiente video. Muy bien, vamos a continuar corrigiendo este problema que estaba mal planteado. Ahora vamos a tener una corriente de 5 miliamperes. Entonces vamos a volver a hacer el problema otra vez. Empezamos con RB, sustituimos los valores y prácticamente nos va a dar lo mismo. Nos va a dar 3860 ohms. Eso no tiene cambio. A partir de aquí sí hay un cambio, porque hay que calcular ahora la corriente de la base. La fórmula dice que es corriente de colector entre beta, ahora son 5 miliamperes entre 192. ¿Cómo le vamos a hacer para meter a la calculadora? Pues hay que convertir 5 miliamperes a amperes. Pues vamos a poner en la calculadora 0.005 entre 192. Y en la calculadora nos va a dar esto, 2.66041 por 10 a la menos 5. Y ahora más le quiero poner 4 dígitos después del punto decimal. Entonces, podemos convertir esto para que se nos haga más fácil la conversión. Recorremos el punto decimal a un lugar y en lugar de 5 que sean 6. Entonces sería 26.041 por 10 a la menos 6. Y esto lo podemos convertir, si vemos la tabla de notación científica, podemos convertirlo a 26.041 microamperes. ¿Qué sigue ahora? Vamos a analizar ahora la malla interna utilizando LVK. ¿Cuál es la malla interna? Esta malla de nuestro circuito es la que vamos a analizar ahora. Entonces, vamos a hacer la ecuación para esta malla. Dice que es el voltaje de la resistencia, vamos a indicarlo como VRB, más el voltaje de caída entre el diodo que se encuentra dentro del transistor. Entonces, la caída del diodo es 0.7 volts. Y el voltaje que tenemos en la resistencia del emisor, que es VRE. Y esto va a ser igual al voltaje de base, que es este voltaje que está suministrando a este circuito. En esta parte vamos a reemplazar el voltaje a lo que es equivalente. ¿Cómo? Pues vamos a basarnos en la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje, si quiero encontrar el voltaje, entonces está por voltaje y nos queda aquí resistencia por corriente. Entonces nos queda que es resistencia de base por corriente de base. Esto va a ser es más 0.7 más resistencia de emisor por corriente de emisor. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo voy a determinar cuánto vale la corriente de emisor si inicialmente me están dando la corriente de colector? Bueno, aquí vamos a aplicar lo que es aplicando LVK o la ley de Kirchhoff de corriente. Si vemos el circuito, tenemos una corriente que entra al transistor, que es la corriente de base. Tenemos la corriente de colector, que viene de arriba hacia abajo, y sale a través de la resistencia del emisor. Entonces tenemos dos corrientes que entran y una que sale. Entonces aplicando LSK, nos dice que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Entonces hacemos la suma, son 20.041 microamperes más 5 miliamperes. Entonces a la hora de que quiero hacer esto en la calculadora, voy a poner los números que son. Serían 0.40, 241 más 0.005.
Haciendo la suma, nos queda que es 0.0050241 amperes. Convirtiendo esto a miliamperes, recorriendo el punto decimal, acuérdense que te voy a recorrer 3 lugares, va a ser 1, 2, 3 y aquí llega el punto decimal. Entonces aquí van a ser miliamperes. Entonces va a ser 5, yo le voy a agregar esto, 5.0241 miliamperes. Entonces, a través de esta ley de Kirchhoff de corriente, puedo determinar de que la corriente de colector es casi igual a la corriente de emisor. Y aquí lo acabo de demostrar. A través de esta ley, puedo demostrar que 5.0241 miliamperes es casi igual a 5 miliamperes. Se puede decir que es una corriente despreciable, esto de aquí por acá. Por eso que en mi análisis puedo decir que la corriente de emisor es exactamente a 5 miliamperes. Bueno, entonces vamos a sustituir los valores RB, acá lo tengo, son 3860, eso no cambia, sigue siendo del planteado de la sugerencia anterior. Lo que sí me va a cambiar es la corriente. Entonces, la corriente son 20.042 microamperes, hay que convertirlo a amperes. Esto lo tengo que hacer así para poderlo meter en la calculadora. Vamos a hacer 0.40 200 y 41. Después les voy a sumar 0.7 y luego voy a multiplicar 200 por 0.005. Multiplicando esto me va a quedar 0.07735 más 0.7 más 1. Si multiplico esto me va a dar 1. Al hacer la suma de todo esto me va a quedar que es 1.77735 volts. Y es el voltaje de mi base. Entonces aquí sí hay un cambio. Aquí lo noté con tinta de otro color. Para ver de que si lo comparamos con el problema anterior, resulta que sí es diferente. Si recuerdan, el problema anterior nos dio 1.5. Entonces, en base a este voltaje que ya calculamos, podemos encontrar ahora el valor de la resistencia 2. Fórmula, dice que es resistencia de base que multiplica el voltaje de la fuente entre el voltaje de la base. Sustituyendo van a ser 3860 que multiplica 12 entre 1.77735. Dividiendo esto, 2 entre esto me da 6.756. Lo voy a multiplicar ahora por 3860 y me da 26.061.27 ohms. Si lo quiero convertir a kilos, me va a quedar 26.06 kilos. Vamos ahora a calcular la resistencia 1. Fórmula. Dice que es resistencia de base entre 1 menos, y luego voy a multiplicar a la división entre voltaje de la base entre el voltaje de la fuente. Voltaje de la base es 1.77735 entre 12. Esta división me da 0.14811. Entonces se lo voy a restar a 1, me da esto, 0.8518. Y después voy a dividir 3860 entre 0.8518. Y me da 4531.15. Si lo quiero pasar a kilos, me va a quedar 4.53 kilos. Ya redondeando. Y estos son los valores de la resistencia 1 y 2. Entonces, ahorita vamos a analizar ahora lo que es la malla externa. Muy bien, ya por último vamos a terminar de analizar la malla externa. ¿Cuál malla externa? Pues esta parte del circuito, donde tenemos la resistencia del colector, las terminales de transistor, de colector emisor y la resistencia del emisor. Esta es la malla externa, esta es mi malla interna. Bueno, entonces vamos a ponerlo a este lado. Vamos a aplicar LDK para la malla externa. Entonces, se supone que la suma de caída del voltaje de cada uno de los componentes me tiene que dar la suma igual a 12 volts por el voltaje de la fuente. Entonces, mi voltaje total va a ser igual al voltaje de esta resistencia de colector más el voltaje de caída entre las terminales de transistor, colector, emisor, más el voltaje de la resistencia del emisor. Entonces, esto va a ser igual, sustituyendo a 12 volts. Resistencia de voltaje de resistencia de colector, aquí es igual. Bueno, si vamos a la ley de Ohm,
¿sí? Y trabajamos lo que es voltaje, tenemos que resistencia por corriente. Entonces va a ser resistencia de colector por corriente de colector. Esto se queda igual. Y esto es equivalente a resistencia de emisor por corriente de emisor. Sustituyendo los valores, tenemos que resistencia de colector es igual a 1 kilo, corriente de colector son 5 miliamperes. Esto se queda igual. Resistencia de emisor son 200 ohms y corriente de emisor son 5 miliamperes. Sustituyendo, 1 kilo es igual a 1000, 5 miliamperes, 5 milis es igual a 0.005. De este lado va a ser 200, se queda igual, y esto lo convertimos a 5 miliamperes a amperes, sería 0.005. ¿Por qué tenemos que hacer esta conversión? Resulta que a la hora de hacer los cálculos en la calculadora, tengo que ponerlo así. No lo puedo poner así porque no me lo va a hacer de manera correcta. Entonces tengo que hacer esta conversión a fuerza. El resultado de esta multiplicación son 5 volts, y la multiplicación de esto es 1. Esto sigue siendo una incógnita, entonces ¿qué hago? Entonces, estos que están sumando pasan del otro lado restando, ¿sí? Entonces va a ser 12, que es positivo, menos 5, menos 1, y eso es igual a 6 volts. Vamos ahora a la gráfica. ¿Cómo me queda la gráfica ahora? Recordemos que vamos a graficar corriente contra voltaje. Entonces, anteriormente ya habíamos calculado este número, y este ya lo dan desde un principio, que en este caso son 12 volts. Si el voltaje de la fuente no fueran 12, suponiendo que sean 6, aquí serán 6 volts. Si el voltaje de la fuente son 24, aquí van a ser 24 volts. ¿Sí? No importa el voltaje de la fuente, el voltaje que ustedes quieran usar, aquí se tiene que poner. Y se hace la gráfica de la línea de trabajo, que es esta línea verde, que es la línea de trabajo, va a ser con respecto a la corriente máxima de la malla exterior y va a coincidir con el voltaje máximo de la fuente. Entonces, una vez graficada la línea verde, que en este caso representa la línea de trabajo, vamos a graficar ahora la corriente de colector, que son 5 miliamperes. Partimos de cero, tiene esta curva característica. Si tuviéramos un trazador de curvas, pues podríamos verla. Es la curva característica de un transistor. Entonces, a los 5 miliamperes, resulta que coincide este voltaje. Si tuviéramos una hoja cuadriculada o una hoja milimétrica, les va a salir mejor que aquí. Aquí no lo tengo cuadriculado, no es simétrico, pero si lo llegan a hacer en una hoja milimétrica o de cuadrícula, les va a salir mucho mejor. Resulta que esos 6 volts que ya encontramos es exactamente la mitad, y aquí también exactamente la mitad. Entonces va a haber un punto donde se juntan las tres líneas: la línea de trabajo, la línea de los 6 volts y la línea de los 5 miliamperes. En este punto se dice que es el punto óptimo de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo una máxima abrasión simétrica. Ahora resulta que trabaja a los 5 miliamperes, tengo 5 hacia abajo, 5 hacia arriba, tengo 6 volts, 6 volts hacia arriba, 6 volts hacia abajo. Cuando le quiera introducir a este amplificador una señal, vamos a suponer una señal variable en el tiempo, puede ser una señal de audio, vamos a ver que voy a tener una máxima variación simétrica. Sí va a tener distorsión, pero cuando yo le dé el máximo nivel de voltaje. Entonces, vamos a ver esto de manera práctica, ¿sí? Todos estos cálculos que acabamos de hacer, vamos a llevarlo a la práctica, para que estén al pendiente de que vamos a hacer esto y podamos ver cómo funciona este amplificador de señal. Entonces, por mi parte sería todo referente a lo que es la teoría. Estén pendientes para ver lo que es esto en la práctica. Vamos a ver la práctica para que vean cómo funciona y ver este fenómeno de distorsión, porque a veces los equipos de audio se distorsionan. Muchas veces vemos o escuchamos de que un equipo de audio se distorsiona y vemos que es la bocina. Pero a veces la bocina está en perfecto estado, no está rota, no tiene ningún componente zafado, pero escuchamos un ruido, y el ruido es provocado porque tiene una distorsión del transistor. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos evitar la distorsión electrónica. Ya no es física, entonces ya es un problema eléctrico y electrónico que podemos evitar
si el transistor lo ponemos a trabajar a una máxima versión simétrica y podemos aprovechar al máximo nuestro transistor para que pueda amplificar de manera correcta e ideal nuestra señal a la cual lo podemos a trabajar. Puede ser audio, puede ser un voltaje analógico o una señal analógica de otro tipo. ¿Sí? Bueno, entonces estén pendientes para el próximo video donde vamos a llevar a la práctica todos estos cálculos que hemos hecho. Gracias.